Muy buenas tardes, amados hermanos, en esta hora gloriosa. Agradezco al Señor por esta nueva oportunidad que tengo para poder llegar hasta ustedes y una vez más compartir el mensaje de la palabra del Señor. Hemos empezado a estudiar en el libro de Romanos. Creo que hay una enseñanza muy linda en este libro y vamos en esta tarde a continuar tomando esa palabra que se encuentra ahí, ya que su escritor, o más bien el apóstol Pablo, un hombre que tenía una pasión por el perdido, en este libro se manifiesta. Yo podría decir que este es un libro, el libro del Evangelio que se le mandó a los romanos, porque verdaderamente hay mucha pasión del apóstol aquí hablando y tratando de mostrar un mensaje, el mensaje de Dios a cada uno de ellos. Yo creo que así como la semana pasada terminamos hablando acerca de el Evangelio como la clave, como la llave, como lo que Dios ha dejado para guiar a los seres humanos hacia Él. En esta tarde vamos a continuar con la enseñanza y para ello quiero que me acompañen ustedes. Vamos a estar leyendo en el libro de Romanos capítulo 1 y versículo 18 al 23 y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiando la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptibles, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus cuerpos, de modo que deshonrasen entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Vamos a hacer una palabra de oración en esta hora y vamos a dar gracias a nuestro Señor. Padre amado, te damos gracias en esta tarde por tu presencia, Señor. Sabemos que es con nosotros. Gracias, Señor, porque en este día nos das la oportunidad de poder venir a ti, tomar tu palabra, tomar el consejo, Señor, y rogarte, Señor, que nos guíe a través de tu Santo Espíritu a la hora, Señor, que vamos a estar tomando tu palabra para el consejo de cada uno de nosotros, Señor. Guíanos con tu poder. Tú eres el único que lo puedes hacer. Eres grande y poderoso. Mira a cada uno de nuestros hermanos que en esta hora nos escuchan, Señor. Aquellos que están interesados en el conocimiento de tu palabra. También bendíceles en esta hora y todos aquellos, Señor, que aún no te conocen pero nos sintonizan. Bendice, Señor, sus vidas también a través de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a tratar de entrar en esta hora a la reflexión de la palabra del Señor. Así como la semana pasada estábamos hablando acerca de la importancia del Evangelio, yo creo que Dios ha estado interesado desde el principio de que el hombre esté cerca de Él. Dios creó al hombre y lo creó con un propósito. Yo creo que cada ser humano fue creado con un propósito. Dios tenía planes y tiene planes con cada uno de los seres humanos. Por eso Él nos creó a su imagen y a su semejanza, dice la palabra. Así que desde el principio Dios tenía planes y tiene planes con el hombre. Y por eso Dios siempre ha tenido, le ha puesto adelante al hombre, le ha manifestado al hombre lo que Él en sí es para que el hombre pueda venir a Él. Dios
se tomó el cuidado de poner el hombre en un nivel diferente que toda la creación. Aparte de toda la creación, el hombre es la corona de la creación, se le llama. Así que Dios tenía planes específicos o especiales para con el hombre. Pero terminamos hablando acerca de la importancia del Evangelio, y hoy vamos a empezar a hablar el por qué la ira de Dios viene a los hombres, el por qué la ira de Dios viene a los hombres. Así que Dios no está contento. Cuando se habla de la ira de Dios, vamos a tener el cuidado de poder entender en qué consiste la ira de Dios, porque no la podemos nosotros ilustrar, o más bien comparar con la ira del hombre, porque la ira del hombre, como la misma palabra enseña, no obra justicia. La ira de Dios obra justicia. Esa es la gran diferencia que hay. En otras palabras, si Dios trae juicio sobre algo, es porque es justo, o sea, se está haciendo justicia a lo que se ha cometido. En cambio, el hombre a veces no hace justicia, sino que el hombre hace venganza. Así que vamos a tratar de estar claros en esa parte para que no vayamos a confundirnos y a pensar, no, es que Dios sí está enojado y está con un palo para querernos castigar. Dios no es así, o sea, Dios sí se molesta y Dios quiere que se practique la justicia. Por eso en el primer versículo dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y justicia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Algo que pues aquí este versículo nos está diciendo el porqué de la ira de Dios. La ira de Dios viene primeramente, o se manifiesta, o se ve claramente, es porque Dios ha visto la actitud del hombre, y vamos a decir del hombre, pero del ser humano, hacia él. O sea, Dios es consciente, y Dios ha estado desde el cielo viendo cuál es el comportamiento del hombre. Como dije, desde el principio Dios tiene planes con el hombre, y Dios le deja una ruta, una vía libre al hombre que le dé dirección para poderse guiar a Dios. Y aquí lo primero que podemos ver es que la ira de Dios viene porque el hombre nunca ha querido reconocer a Dios. O sea, desde el principio de la creación, Dios se ha manifestado al hombre a través de la creación. O sea, la creación del mundo que nos rodea es una forma de poder ver visiblemente a Dios. Sabemos que Dios es un Dios invisible porque Dios es espíritu, pero Dios se manifestó a través de la creación, y pues nosotros necesitamos pensar el por qué Dios está molesto. Bueno, a Dios le molesta que el hombre, Dios dejándole un punto de partida y así teniendo un punto de llegada, le deja la creación como para que él pueda conducirse, y el hombre no quiere entender acerca de lo que Dios le ha dejado, o sea, ignora a Dios. Ignora a Dios, dice Dios no existe, o no dice Dios no existe, pero únicamente no viene a Dios, o no entiende que Dios existe o lo que Dios ha hecho, para que ellos puedan comprender que este Dios es un Dios de poder. Entonces empezamos, Dios se molesta porque Él ha hecho la creación, y el hombre no puede entender que Él ha hecho todo lo que está a nuestros ojos. O sea, podríamos decir, para yo poder creer en Dios, tiene que mostrármelo, tiene que venir, pero Dios lo ha mostrado a través de la creación que Él ha hecho. Entonces es una impiedad, o sea, es una injusticia de los hombres el detener la verdad de Dios. O sea, los hombres cometen el grave error, o cometen el pecado más grande, y es de querer detener la verdad, como aquí la palabra lo dice, como el querer esconder la verdad.
Es una verdad que no se puede esconder porque está en nuestro entorno, está a nuestro alrededor. Dios creó toda la creación, Dios creó todo el universo, Él ha creado todo lo que ahora podemos ver. Él lo ha hecho por el poder de su palabra. Y eso es lo que a Dios viene y le molesta, porque el hombre no deja que esa verdad corra. El hombre no puede abordar esa verdad. Antes de quererla abordar, quiere detenerla, o sea, quiere sumergirla para que no se entienda que este Dios es un Dios grande, que este Dios es un Dios de poder, es un Dios justo, es un Dios que verdaderamente vale la pena seguirle o buscarle. Entonces, una cosa que es bien interesante, que entendamos que Dios desde el principio se ha manifestado en la creación. Ahora nosotros sabemos que ese es como un punto de partida para la humanidad. Ahora nosotros sabemos que Él se ha manifestado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. O sea, tenemos que entender que el hombre, por saber o reconocer de que Dios hizo la creación y que Dios es un Dios de poder, no sencillamente por tener un conocimiento, vamos a decir, teórico, va a ser salvo. Sabemos que la salvación viene a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios dejó como referencia la creación para dejar saber de que Él ya existía. Y por tiempos hemos visto que Dios ha tratado con el hombre de una y otra manera. Entonces aquí Dios está molesto porque es una injusticia que el hombre no pueda entender acerca de la verdad de Dios, de lo que Dios, y no es justo para Dios. Y por eso es que la ira de Dios viene o se revela desde el cielo contra toda impiedad, contra toda injusticia. O sea, los hombres cometen una injusticia ante Dios al negarle esta verdad a los hombres. O sea, es como decir, Dios no hizo el universo, eso fue creado sencillamente. Sabemos cómo se expone, ¿verdad?, en estudios, pero nosotros sabemos que nuestro Dios hizo la creación. Entonces Dios defiende la verdad, y por eso es que la ira de Dios viene, porque Dios va a defender la verdad. Dios no es pasivo, o Dios no está contento cuando el pecado se está llevando a cabo, se está realizando, y cuando la maldad va de más y más en peor. Dios no puede quedarse quieto, y Dios viene, su ira se enciende contra el pecado, contra la maldad, contra la injusticia que los hombres cometen. O sea, Dios se pone al paso de que el pecado continúe a sus anchas, haciendo la destrucción que puede hacer en las personas, porque sabemos que terrenalmente o físicamente el pecado viene y destruye de una o otra manera. Entonces Dios por eso trae la ira, porque el hombre ha tratado de frenar la verdad de Dios, ha tratado de decir que Dios no existe, que todo lo que existe es porque surgió de la nada. Eso es una realidad que los hombres quieren tratar de vivir, pero sabemos que por eso Dios está molesto. Entonces la ira de Dios viene en contra de la maldad, en contra del pecado, en contra de la injusticia. No es justo que el hombre niegue la realidad de la creación que Dios ha hecho, lo que Dios es. En la creación del universo o de todo lo que nos rodea podemos ver la grandeza de nuestro Dios, podemos ver el poder de nuestro Dios, podemos ver la esencia de nuestro Dios, que Él es poderoso, que Él es grande. Y segundo, la sabiduría de Dios. Versículo 19 dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, lo que decía antes, el hombre no tiene excusa para decir de que a él nadie le ha hablado. Quiero decirle que aunque el evangelio no se le predique a las personas, hay una creación que habla por Dios, hay una creación que dice que Dios existe. O sea, cada uno de nosotros debe de entender de que Dios lo ha dejado aquí. Entonces se hacen claramente visibles por la creación, dice aquí el apóstol. O sea, todo ser humano,
Toda persona tiene ojos para ver, tiene el sentido para poder entender de que Dios existe y que Dios es grande y poderoso por todo lo que Él ha hecho con la creación. De esa manera Dios se manifiesta y de esa manera Dios le habla a cada ser humano. O sea, cada persona tiene la responsabilidad. O sea, aquí dice, no tienen excusa. Por eso es que sabemos que en el día final no van a haber excusas, no va a haber ninguna excusa delante del Señor de aquellas personas que dotan sencillamente por no entender el mensaje del Señor. Es de ellos mismos el negarse a entender lo que Dios ha mostrado a través de la creación, lo que Dios nos ha dicho a través de la creación. O sea, la creación, nosotros hablamos cuando vemos que los mares, como los mares existen, ¿cómo es posible? Yo siempre me he hecho la grande pregunta, ¿cómo se sostienen? Pues vamos a decir, bueno, las aguas se detienen en el aire por la gravedad de la tierra. ¿Quién creó la tierra? ¿Quién hizo la gravedad? ¿De dónde provino la gravedad? ¿Una vez más de la gran explosión? Yo creo que no. Yo creo que el mismo Dios sujetó todas las cosas en su lugar para que allí estén, porque Él es grande y poderoso y Él nos habla a través de esa manera. Qué interesante lo que el apóstol está tratando de enseñarnos aquí, de dejarnos saber los esfuerzos de Dios, los esfuerzos hasta donde Dios los ha llevado para traer al ser humano ante Él. O sea, si Dios, la ira de Dios viene, es porque el hombre continúa en su ruta de pecado, en su línea del mal. Y Dios no quiere el mal para el hombre, Dios quiere el bien para el hombre. Por esa razón es que Dios trata con él de una y otra manera. Yo creo que en el tiempo antiguo Dios trató de tantas maneras, pero en este tiempo Dios trata de tantas maneras con cada uno de nosotros para hacernos venir a Él, para traernos a Él. No nos quiere a la fuerza, no nos quiere forzar, nos quiere enseñar, porque el buen maestro no forza, sino que enseña. Y Dios es uno de los que no va a forzar a nadie, pero le va a enseñar. Es el que lo va a guiar, y Dios nos muestra todos los esfuerzos hechos por Él para que el hombre no se pierda, para que el hombre no esté perdido, el hombre no esté alejado de Él, para que el hombre no destruya su vida, para que el hombre pueda tener una vida diferente. Y aquí lo podemos ver como se nos enseña el apóstol Pablo. Entonces Dios tiene un deseo grande, y por eso desde el principio de la creación Él dejó la creación para que el hombre pudiese tener una guía, pudiese tener una imagen de lo que Dios es. Pero oiga aquí lo que dice en el versículo 21. Versículo 21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Mire lo que hicieron ellos. O sea, es tremendo, porque después de que Dios viene, se manifiesta, les enseña a ellos. Pues habiendo conocido a Dios, ya conocieron a Dios, ya vieron a Dios, no le glorificaron como a Dios. O sea, no le dieron el lugar que le correspondía a Dios, ni le dieron gracias. O sea, el apóstol dice, no le agradecieron por todos los esfuerzos de Dios, por todo lo que Dios hizo. No le agradecieron, sino que se envanecieron en su necio razonamiento, o sea, en su entender, y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, les pasó lo que le pasó al faraón. O sea, que su corazón se endureció, se entenebreció, se hizo piedra, no hubo sensibilidad en él. Eso fue lo que el apóstol dice que le pasó al hombre, porque Dios se manifestó a él, y después que le conocieron, ellos no le glorificaron ni le agradecieron a Dios, no le dieron gracias, sino que se envanecieron en su entendimiento, en su razonamiento. Su necio corazón se puso duro. Y es triste decirlo, pero es una realidad de que el hombre
su corazón se ha puesto duro ante Dios. O sea, el hombre se ha puesto duro, no se ha puesto sensible a la voluntad de Dios. Entonces el hombre se ha envanecido. El hombre en su pensamiento, en su necio corazón, está cerrado que Él es el único, que sabe, y no quiere saber nada de Dios. Es tremendo, pero a veces nos damos cuenta que las personas les interesa más lo terrenal que lo espiritual. Les interesa más el tener objetos, el tener propiedades, que Dios. Y nos damos cuenta que al final del día o al final de la vida terrenal, nada nos llevamos de esta tierra, y es para que nosotros podamos entender. Entonces Dios dice aquí, la palabra dice que Dios los ha entregado por su necio corazón. Dice, entenebrecido, dice el versículo 22, dice, en su razonamiento y necio corazón fue entenebrecido. Y oiga lo que dice el versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. O sea, ellos decían y profesaban que a ellos no había que decirles ni enseñarles nada, que ellos lo sabían todo. Profesaban ser sabios, y en esa sabiduría que ellos tenían se hicieron necios. Por eso la ira de Dios viene desde el cielo contra toda impiedad, contra toda injusticia. Es una injusticia que el hombre no pueda razonar bien y entender que Dios es el que le ha manifestado todo, y que Dios es el único que le puede guiar, y no debe de estar él en su necio corazón. No debe de estar con la idea profesando de que nadie le puede enseñar ni decir nada, que él es sabio, que todo lo tiene. Dice la palabra que ahí se convirtieron en necios. Y eso es lo que Dios le molesta, que habiéndoles enseñado, que habiéndoles mostrado, ellos se vuelvan de esa manera. Y yo creo que en nuestro tiempo a veces vemos personas que se vuelven así muy sabias en sí mismos, que rechazan todo lo que es de Dios, que piensan que no necesitan nada de Dios. Entonces ellos se envanecen en su pensamiento, en su conocimiento, en sus experiencias. Entonces Dios ve que hay razón para que Dios esté molesto, hay razón para que Dios reaccione de esta manera. Por eso Dios, dice la palabra del Señor, versículo 23, dice, y cambiando la gloria de Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Mire hasta dónde el hombre cayó. ¿Cómo fue que cayó el hombre tan profundo? O sea, Dios se manifiesta a él, Dios les deja ver a ellos cómo es él, pero ahora el hombre toma una imagen diferente de Dios. Ahora ellos hacen sus propios dioses, ellos son los que construyen sus propios dioses, y cambian la gloria de Dios por animales, por imágenes incorruptibles de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Miren cómo compararon a Dios. O sea, Dios grande y maravilloso, Dios grande y poderoso. El hombre viene a torcer la verdad de Dios, detiene la verdad de Dios, y ahora lo construye en una imagen de madera, ahora lo construye en un animal cuadrúpedo, ahora lo construyen en reptiles, en animales que se arrastran. ¿Cómo pueden ellos tener una mente tan reprobada? ¿Cómo pueden tener un entendimiento tan cerrado para comparar a Dios a un reptil, a un animal que se arrastra por la tierra, a cualquier ave? Ellos lo hacen y creen que ese Dios. Cogen una imagen diferente de lo que Dios es. El apóstol está enseñando aquí una grande realidad de la condición, el por qué Dios trae la ira sobre los hombres, porque los hombres han detenido la verdad y ahora han traído una mentira. Ahora le han comparado con unos animales corruptos al Dios todopoderoso, al Dios incorruptible. ¿Hay razón o es justo que Dios se encienda su ira? Esa es la gran pregunta
Ya ve que la ira de Dios no se enciende por gusto. La ira de Dios no es como la ira del hombre que se enciende sin razón alguna. La ira de Dios no es la ira de un hombre inmaduro, de un hombre que por cualquier cosa se molesta o se daña. La ira de Dios se enciende con razón y motivo suficiente. Por eso es que debemos de entender de que aquí el Señor está diciendo de que ahora ellos lo han cambiado a Él, han cambiado su imagen, dice, de cuadrúpedos, de reptiles. Y versículo 24 dice, por lo cual también Dios les entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus razones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. O sea, como el hombre ya no quiere nada con Dios, como el hombre quiere hacer lo que quiere hacer y él quiere vivir de la manera que quiere vivir, ahora Dios los entrega a los hombres a la impureza. Y si la palabra de Dios no es verdad, si la palabra de Dios no fuera consistente, no estaríamos viendo lo que ahora se está viendo. No viviríamos en el tiempo que ahora estamos viviendo. Cómo se vive ahora en nuestro tiempo. Cómo se está viviendo en la tierra. Cómo está la inmundicia en nuestro tiempo. Y ahora dice, como ellos no han querido, como ellos quieren hacer, como a ellos les place, ahora Dios los entregó. O sea, no es que Dios trae el pecado al hombre, no, Dios los entregó. Dios ya lo que hizo fue, los dejó ir, ya dejó de tratar con ellos, los dejó ir, para que ellos hagan como ellos quieren hacer, para que ellos hagan su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Los entregó a la inmundicia y por eso es que ahora la humanidad está tan corrupta, está tan corrompida en el pecado, en las concupiscencias de su razonamiento. Ahora el hombre navega y vive y camina en sus deseos, haciendo su propia voluntad con sus propios cuerpos. Y ahora podemos entender y oímos decir que cada persona, por eso es que ahora el aborto se puede promover. ¿Por qué? Porque se dice que la persona es dueña de su propio cuerpo. Y entonces, ¿por qué no lo retiene el día de que se muere? Y si el cuerpo le pertenece, ¿por qué lo deja ir? ¿Por qué lo deja que se pueda podrir en una tumba? No le pertenece, le pertenece al Señor. Pero Dios los entregó, pero los entregó con razón. La palabra ahora es, o la pregunta ahora sería, ¿habrá hecho todo lo posible Dios para que podamos entender su manifestación? Ahora Dios se manifiesta a través de la creación. Y nosotros sabemos que ahora el Evangelio es el que enseña a nuestro Dios. Es el que nos da a nosotros la luz para que nosotros podamos ver a nuestro Señor. Pero Dios trae juicio. Dios va a castigar el pecado. Y Dios los entregó a los hombres a esas pasiones vergonzosas. Y más adelante vamos a continuar con esa enseñanza. Hasta dónde el hombre se fue en esa ruta que llevaba. Pero Dios no es el que ha cometido el error. Es el hombre que ha querido detener la verdad con la mentira. No ha querido hacer lo que Dios le llamó a hacer. Dios se manifestó, Dios le ha mostrado y Dios le ha enseñado. Pero el hombre ha decidido lo que él quiere hacer y Dios lo ha dejado ir. Esa es la gran enseñanza para cada uno de nosotros. Eso es lo que debemos de entender, que Dios no va a forzar a nadie, pero Dios siempre se está manifestando. Dios siempre está hablando en nuestro tiempo. En esta hora agradecemos al Señor por este corto tiempo, por este espacio, pero vamos a hacer una oración en esta hora y vamos a agradecer a nuestro Dios. Padre amado, gracias por tu manifestación, Señor, por la gracia tuya, Padre Santo, por ese interés de un día crearnos con propósito, Señor, y darnos una ruta de partida, Señor. Danos una línea por donde nosotros poder ir a ti, Padre Santo. Sabemos que ahora es a través de nuestro Señor Jesucristo que se puede manifestar a través del Evangelio. Por eso predicamos la palabra, por eso enseñamos la palabra. Pero Padre Santo, pedimos que haya sensibilidad, que haya entendimiento en esta hora y que haya aceptación tuya, Padre Santo. Que el hombre no piense que puede hacer todo lo que quiera y al final le va a salir todo bien.
Padre mío, seas tú iluminando, seas tú bendiciendo, que pueda haber aceptación tuya, Señor, en esta tarde. Padre Santo, yo pongo en tus manos a cada uno de aquellos que nos escuchan, que tú les guíes, Señor, que no vayan, Señor, a ser sabios en su propia opinión, Señor, que puedan ser sumisos, que puedan ser humildes y entender que tú eres la fuente de todo poder y de toda justicia, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias en esta tarde y pedimos bendiciones. Amén. Que Dios bendiga a cada uno en esta tarde. Nomás queremos, antes de despedirnos, dar unos anuncios, y eso es que el domingo tendremos nuestro servicio a las 10 de la mañana hasta las 11, y también tendremos escuela dominical a las 9 de la mañana. Le invitamos a llegar a este lugar. Esperamos de que usted esté bien, que usted esté sano y pueda llegar para alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor juntamente con nosotros. Que Dios me lo bendiga y que Dios sea bendiciendo ricamente sus vidas. Amén.